Buenos días a todos, mucho gusto. Bienvenidos a estas charlas de G+. El laboratorio quiere presentar algunos resultados recientes y vamos a empezar por este trabajo que hizo John Heiber Delgado. Él es geólogo de la Universidad del Norte en Barranquilla y está trabajando con nosotros desde hace varios meses y nos va a presentar este trabajo que hizo el año pasado y que está publicado en el Journal de Geología Estructural. Entonces con ustedes está el amigo John Heiber. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Delgado, soy geólogo de G+. En esta oportunidad vengo a presentarles este artículo que fue publicado en este año en la revista del Journal of Structural Geology de la revista científica del Sevier. Este artículo tiene como título Modeling Subduction on the Kitchen Table. Este artículo fue escrito y desarrollado junto con mis compañeras Jennifer López y Iranovi Zárate y bajo la dirección del profesor Camilo Montes, y juntos hacemos parte de la Universidad del Norte en Barranquilla. Un poco sobre el contenido de esta presentación. Primero comenzamos con una introducción, la metodología, los resultados que obtuvimos, alguna discusión de los resultados y finalmente las conclusiones de este estudio. Entonces, a manera de introducción, y por qué son importantes los modelos análogos, es porque estos nos permiten representar de manera didáctica, a través de una cinemática, diferentes eventos de subducción, eventos de deformación de la corteza terrestre, y también observar y analizar las geometrías y diferentes procesos que tiene la Tierra. Entonces, si buscamos en la literatura, encontramos diferentes modelos análogos que han sido aplicados para entender estos procesos de la Tierra. La mayoría, como vemos en las imágenes, implican materiales muy costosos. Como vemos este estudio de este autor, tenemos sensores, que son algunas cámaras, tenemos también calentadores y tenemos algunas diferentes placas. Entonces tenemos una capa que representa el manto, otra placa que representa la litósfera y otra capa que representa la corteza continental. Entonces, si vemos la configuración de estos modelos, es muy avanzada, muy sofisticada, y en general hay muchísimos modelos que implican materiales muy costosos, y que si un estudiante del curso, por ejemplo, de Geología Estructural, que quisiera replicar estos modelos, obtener resultados y poder observar estos procesos de subducción, le queda casi que imposible replicar estos modelos. Siguiente. Entonces, como les decía, en el curso de Geología Estructural, el profesor Camilo Montes nos pidió realizar un modelo análogo para poder observar, analizar y cuantificar procesos de subducción, pero como en la literatura habían modelos muy costosos como los que acabamos de ver, entonces eso estaba prácticamente que fuera del alcance para cualquier estudiante de geociencias. Entonces, a raíz de esto, a raíz de esta problemática, pues nace esta idea que se realizó también durante la pandemia. Entonces, este modelo fue realizado en casa con materiales muy sencillos, como lo fue colbón, magnetita, y ya más adelante vamos a ver. Siguiente. Entonces, la metodología fue primero una revisión bibliográfica de los modelos que se han realizado, ver sus resultados y ver si nosotros podríamos replicar eso, tener buenos resultados con materiales muy sencillos. Entonces, luego hicimos un montaje del modelo, más adelante vamos a ver los materiales, grabamos el modelo con un celular normal. Siguiente. Entonces, esto hace parte de nuestra metodología. Luego, cuando grabamos estos resultados, los digitalizamos utilizando diferentes software como ImageJ, Photoshop, y luego los extrapolamos estos resultados para tener valores de acortamiento y extensión. Y finalmente las conclusiones. Siguiente. Listo. Entonces, ahora sí, hablando un poco cómo fue nuestro modelo. Entonces, aquí tenemos una pequeña imagen de los materiales que utilizamos. Entonces, utilizamos primero una capa de colbón que representa el manto, ¿sí? Entonces, esta capa de colbón tiene un peso de 605 gramos,
Aquí observamos la densidad, que son 1027 kilogramos por metro cúbico. Calculamos una viscosidad utilizando la ley de Stokes. Y entonces esta capa representa aproximadamente 6 centímetros. Luego agregamos una capa más delgada que representa la litósfera. Esta capa es de arena magnética. Yo tuve la oportunidad de, en mi trabajo de grado, analizar estas arenas que fueron tomadas en la playa de Puerto Colombia, que son óxidos de hierro en general, en su mayoría hematita y magnetita. Estas las obtuvimos con imanes, entonces hicimos la prueba varias veces. Luego estas muestras las secamos y la tamizamos. Entonces tuvimos un diámetro de 0.3 a 0.4 milímetros. Esta tamizada fue algo como que casero porque no tuvimos acceso al laboratorio en la universidad porque fue realizado durante la pandemia. Entonces utilizamos coladores, medimos ahí cuánto medía cada espacio del colador, que era aproximadamente entre 0.3 milímetros. Entonces esto nos da una idea de que esto podría ser arena fina. Entonces también utilizamos, bueno, esta capa representa la litósfera, es una capa de 8 milímetros de grueso y está compuesta por arenas magnéticas. Luego agregamos arena cuarzosa, aproximadamente 30 gramos, esto se esparció de manera sutil y esta arena cuarzosa representa nuestros marcadores de deformación que más adelante se los voy a mostrar. Entonces si bien comparamos esta configuración muy sencilla con modelos más sofisticados, vemos una gran diferencia. Nosotros, y también cabe mencionar, nosotros no tenemos una placa superior, que es la corteza continental, que en inglés sería la overriding plate. Entonces es una de las limitaciones de nuestro modelo. Simplemente son una sola placa superior, que es la litósfera, y el manto. Entonces, bueno, y esto se grabó con un teléfono celular de cualquier teléfono de cualquier estudiante. No fue una super cámara, no utilizamos sensores, no utilizamos calentadores. Entonces fue un modelo muy sencillo. Y esto Esto se hizo, esta ya es una imagen más o menos una aproximación de lo que hicimos. Una refractaria de 14.5 centímetros que podemos encontrar en casa. Entonces, un celular común y corriente. Entonces, aquí sí vemos la capa de colbón y la capa de magnetita. Siguiente. Listo. Entonces, luego que grabamos el modelo, nuestro modelo duró aproximadamente 5 minutos la grabación total. De esos 5 minutos, 1.20 minutos fueron como tal el modelo que vamos a ver más adelante. Entonces, esto se grabó con un teléfono móvil. El video se le tomaron varias capturas de imágenes para luego analizarlas. Entonces tomamos 44 pares de imágenes y estas se digitalizaron en Photoshop. Entonces agregamos, aquí vemos el colbón, la magnetita, y si vemos unos puntos blancos, esos puntos son arena cuarzosa. Entonces esto nos sirve a nosotros para rastrear el movimiento de la capa de la arena magnética, y esta información es muy útil porque luego nos permitió pasarla a un software que se llama SSPX, que este software lo que hace es calcular la distancia que tanto se mueve un punto desde un par de imágenes al otro. Entonces tenemos una imagen inicial que es una imagen 0. Entonces, por poner un ejemplo y para que se entienda mejor, este punto 50, que es nuestra imagen 0, es una imagen. Esa imagen la pasamos a ImageJ. Este programa nos da unas coordenadas, él crea una matriz y nos da una coordenada donde se encuentra ese punto. En la siguiente imagen, cuando pasan 2 segundos, este punto se va a mover, por un ejemplo, se va a mover aquí. Entonces el 50 ya no va a estar aquí, sino que va a estar en esta parte. Ahí tomamos la imagen, la pasamos por ImageJ, entonces nos daría otro punto de coordenadas. Luego, cuando tenemos estos dos puntos de coordenadas que son muy diferentes, lo pasamos a SSPX. Este programa lo que va a hacer es calcular si el 50 estaba en el primer par de imágenes, estaba en este punto, y en el segundo estaba aquí. Entonces él nos calcula qué tanto se corrió ese punto. Entonces ahí estamos calculando extensión y estamos calculando acortamiento. Para que se entienda mejor, extensión en geología estructural hace referencia a eventos de divergencia, exacto, de divergencia. Entonces estaba asociado con las zonas de rift. Entonces cuando ocurre la extensión se está formando nueva corteza.
Y también hay otro evento tectónico que es el acortamiento, que está asociado con la convergencia. Y en la naturaleza pues lo podemos ver en las zonas de subducción. Entonces, eso para explicar. Retrocedemos un momentico. Entonces, bueno, los marcadores de deformación los agregamos en Photoshop. Entonces, cada punto lo íbamos siguiendo en cada imagen. También pues digitalizamos el borde de la zona de subducción, las diferentes estructuras, geometrías, y luego esto lo pasamos a SSPX. Listo. Entonces, como los diferentes modelos que vimos en la literatura, ellos querían como hacer una pequeña aproximación a la realidad, es decir, ¿cuánto equivalía un centímetro de su modelo en la realidad? ¿Cuánto equivalía un segundo de su modelo en escala del tiempo geológico? Entonces, esto se hace mediante la ley de Stokes. Entonces, aquí vemos, esta es la ecuación. Entonces, tenemos varios parámetros que son el contraste de densidad entre el manto y la litosfera, o entre el manto y la corteza. Tenemos la longitud de la Tierra, la gravedad, la viscosidad del manto, y también tenemos la velocidad de subducción. Entonces, estos son parámetros. En este caso, la M representa los valores del modelo y la T son valores teóricos. Estos valores teóricos nosotros los podemos encontrar en la literatura. Entonces, es, digamos, algo práctico. Y los valores del modelo pues son valores que nosotros pudimos calcular. Entonces, el contraste de densidad, que ya lo habíamos mencionado, calculamos la densidad del carbón, calculamos la densidad de la magnetita, tenemos la longitud de nuestro modelo, la aceleración gravitacional, que ya la conocemos, la viscosidad, que se calculó mediante la ley de Stokes también en el caso de nuestro modelo, y esta velocidad se calculó en ImageJ, que corresponde a la velocidad lineal. Entonces, si utilizáramos sensores, de pronto podría ser más aproximada esa velocidad, más precisa en el modelo, pero utilizamos simplemente cuánto se movía un punto en un intervalo de tiempo, de qué distancia se recorría el punto en un intervalo de tiempo. Siguiente. Listo, entonces ahora sí quería mostrarle un poco cómo fue la cinemática de nuestro modelo y nuestro resultado. Entonces, esto es un video, puedes darle. Listo. Entonces, en total fueron 1 minuto y 26 segundos que duró nuestro modelo. Si quieres, vuélvelo a poner para ir explicando. Entonces, aquí vemos cómo avanza la subducción. ¿Sí? En rojo vemos la zona de subducción. Aquí vemos algunas extensión, bordes transformantes. Estos representan algunos anticlinales e inclinales que se forman. Y ya finalmente queda pausada la subducción. Entonces, siguiente, ahorita vamos a analizarlo mejor. Siguiente diapositiva. O pausa o dale siguiente, creo que está. Eso. Listo. Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que es el modelo. Aquí observamos. A partir de los 10 segundos inicia la subducción. Esta subducción inicia por el contraste de densidad que hay entre el carbón y la magnetita, y también por la fuerza de la gravedad. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, vemos que la subducción comienza desde un borde. Entonces tenemos el efecto borde en esta parte, y aquí observamos que estos bordes, estas esquinas se van como curveando. Esto se presenta debido a que la subducción va en forma lineal hacia el centro. Entonces, de manera que cuando va avanzando, esto se va como achatando, se van acortando estas partes de las esquinas. Entonces vemos cómo avanza. Listo. Aquí a partir de los 28 segundos estamos presenciando lo que es desgarros en la capa de magnetita, que se podrían relacionar con bordes extensivos, o lo que conocemos en la naturaleza como zonas de rift. Entonces, esta capa se va, por decirlo de esa manera, se va rompiendo, porque aquí se produce una rotación. Entonces, esta capa está rotando en el sentido de las manecillas del reloj. Esta rotación es aproximadamente entre 90 y 100 grados. Entonces, lo vemos de esta manera. Aquí vemos que se deformó por completo la capa de magnetita, que era esta parte de aquí, este parche de acá. A los 40 segundos se deforma.
Esto, bueno, cuando comienza la subducción a partir de los 10 segundos, tenemos lo que representa nuestro primer evento de subducción. Nosotros tuvimos en total 12 eventos de subducción. Este es nuestro primer evento. A partir de los 40 segundos comienza lo que sería nuestro segundo evento de subducción, porque entonces aquí estamos presentando que en los bordes la magnetita se va desprendiendo, y a partir de aquí el área que subduce es mucho mayor que en los intervalos de tiempos anteriores. Entonces aquí quería mencionarles que esta parte de la magnetita está rotando, ¿sí? Presenta una rotación en sentido de las manecillas del reloj, y esta área de aquí se está consumiendo luego, se consume luego en la zona de subducción. Ya a partir de los 52 segundos observamos lo que son dos penínsulas. Tenemos una península en la parte izquierda y una península en la parte derecha. Estas penínsulas se forman, como les mencionaba, por la rotación de la capa de magnetita. Entonces, en esta parte tenemos rotación en el sentido del reloj, y esta parte es rotación contraria. Siguiente. Entonces, estos son los resultados. Cuando ingresamos el par de imágenes al software SSPX, entonces nos da valores de extensión y valores de acortamiento. Los valores más rojos representan los valores mayores de extensión, y por el contrario, valores entre más azules sean los tonos, vamos a tener mayores valores de acortamiento. Entonces, para entenderlo de una mejor manera, cuando empiezan nuestro primer evento de subducción, tenemos los mayores valores de extensión. Entonces, esto representa la parte cuando el colbón empieza a avanzar, cuando nuestra subducción comienza a avanzar. Entonces vemos que esta parte presenta mayor extensión, se está extendiendo. También el software nos permite ver nuestros vectores de desplazamiento. Entonces, estos vectores de desplazamiento, el tamaño representa la magnitud de la velocidad. Entonces, entre mayor sean estas líneas, mayor es la velocidad. Entonces, lo cual tiene mucho sentido. Miren que esta parte de aquí es casi que estática, mientras que en la parte superior derecha vemos los vectores mucho más largos, que representan que en esta zona hay mayor extensión, por lo tanto la velocidad es mucho mayor en esta zona. Ya luego, cuando empieza a avanzar nuestra trinchera o nuestra zona de subducción, empezamos a ver valores de acortamiento cercanos a la zona de subducción. Esto se explica porque hay una convergencia entre la capa de colbón y la capa de magnetita. Entonces, en las zonas más cercanas a la zona de subducción va a tener mayores valores de acortamiento. Entonces, bueno, estos son algunos anticlinales que vamos a ver más adelante. Y ya luego, a medida que cuando tenemos nuestro segundo evento de subducción, que es cuando se consume mayor área de magnetita, pues vamos a tener mayores valores de acortamiento. Miren que esta zona de aquí tiene tonalidades de azul muy fuertes. Siguiente. Listo, entonces esta tabla resume un poco lo que es nuestro modelo. Como les había mencionado, tenemos dos eventos de subducción. Un primer evento de subducción comienza cuando en los primeros a partir de 20 a 40 segundos. Esto es cuando comienza a avanzar la zona de subducción de la parte superior derecha pues, hacia el centro. Luego tenemos el segundo evento de subducción. Entonces, este primer evento, ¿sí?, se da a partir de los 40 segundos, que es cuando comienza a migrar con mayor velocidad la zona de subducción. Aquí entonces comparamos, bueno, estamos viendo en azul el área que subduce, ¿sí?, y en rojo tenemos la tasa de subducción. De manera que en este primer evento de subducción tenemos a comparación con la parte inicial de nuestro modelo, tenemos una mayor área que está subduciendo. Luego miramos aquí a partir de los 60 segundos que ya nuestra trinchera comienza a avanzar. Se forman algunos anticlinales, y en esta parte, entre la mitad de estos dos anticlinales, hay un sinclinal.
Esto se produce principalmente por la rotación que tiene nuestra capa de arena magnética en sentido contrario a las manecillas del reloj. Siguiente. Luego otro evento importante es cuando incrementa la velocidad de subducción. Entonces esto se produce aproximadamente cuando ocurre 1 minuto y 4 segundos. En esta parte de aquí, si comparamos cuando ocurre 1 minuto, si comparamos el área de la arena magnética, vemos que se ha consumido mucha capa de magnetita. Esto se produce pues porque tenemos nuestra máxima velocidad, las altas tasas de velocidad de subducción se presentan en esta etapa, y también el área que se subduce. Entonces vemos que aquí hay un pico que representa precisamente esa magnetita que se está subduciendo, que representa los máximos valores en este intervalo de tiempo. Ya luego cuando avanzamos hacia 1 minuto y 20 segundos, pues ya prácticamente la mayoría de nuestra capa de arena magnética se ha subducido. Aquí observamos, listo, aquí luego del minuto, por aquí como en 70 segundos, que sería 1 minuto y 20 segundos, la velocidad es constante, la tasa que subduce es constante, prácticamente constante, porque prácticamente ya nuestra capa de magnetita pues subdujo en su mayoría, y no hay como esa fuerza de empuje que cuando ocurre la subducción, a medida que esta capa de magnetita va subduciendo, hay mayor fuerza de empuje. Entonces por esa razón es que tenemos máximos valores tenemos la mayor área en esta parte, la mayor tasa de subducción en esta parte, por eso es que ocurre. Siguiente. Entonces, como otros autores también escalaron su modelo, entonces nosotros también quisimos tener una aproximación, de manera que en nuestro modelo 1 centímetro es aproximadamente 328 kilómetros en la realidad, en la naturaleza, y 1 segundo representa 0.011 millones de años, lo cual pues significa que en 1 minuto tenemos 0.92 millones de años, y esto nuestro modelo duró 1 minuto con 20 segundos, y esto representa, creo que son 1.1 millones de años en total. Entonces esto es una pequeña aproximación, tiene algunas implicaciones que vamos a ver más adelante. Bueno, para resumir un poco el modelo y para que se pueda entender mejor, diseñamos esta imagen que la verdad representa muy bien lo que pasó en nuestro modelo. Entonces, tenemos lo que es principalmente los bordes de extensión, que son estos bordes en verde, que vemos que ocurren cuando, principalmente por la subducción, por nuestro slab, y también por la rotación que presenta nuestra capa de arena magnética. Entonces, por esa razón vemos que hay partes donde tenemos estos bordes de extensión. Ahora, yo les había mencionado que nosotros observamos 2 penínsulas, que corresponde a esta parte de aquí y la península de la parte derecha. Estas penínsulas son representadas en esta parte de la imagen y se presentan por la inducción de 2 flujos en la capa de Colbón. Entonces tenemos flujos toroidales y tenemos flujos poloidales. El flujo poloidal es un flujo que va en una sola dirección. Entonces imaginemos que en nuestra capa de Colbón, entonces tenemos un flujo que va hacia adentro, tenemos la capa de arena magnética que va subduciendo, tenemos nuestro slab, que en español sería como losa, no sé si está bien traducido, pero bueno, en español, en inglés sería nuestro slab. Cuando esto va subduciendo, nuestro flujo choca con la capa de arena magnética y se devuelve. Entonces esto sería un flujo poloidal que va en una sola dirección, que luego cambia de dirección, pero es porque choca con nuestro slab. Tenemos otro flujo que es el flujo toroidal, que se produce por la rotación de la capa de arena magnética. Este flujo va en este sentido, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto se produce primero porque tenemos un evento de subducción. Cuando esta capa va subduciendo,
por diferentes motivos, no sé, podría ser por la fuerza de gravedad, estas penínsulas comienzan a girar. Cuando esto gira, va a producir un flujo inducido, que es el flujo toroidal, que este flujo se puede dar en varias direcciones. Entonces, primero va en esta dirección y luego pues gira casi 180, más de 180 grados en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, también pudimos observar, esta imagen representa, fue tomada cuando ocurrió nuestro primer minuto. En este intervalo de tiempo ocurre la mayor velocidad, la mayor tasa de subducción, pero es principalmente por la rotación que tiene nuestra capa de arena magnética inducida por los flujos toroidales. Entonces, bueno, y aquí en esta imagen de SSPX vemos en los vectores de desplazamiento, vemos muy bien cómo es el movimiento de nuestra capa de arena magnética. Entonces, observamos que en esta parte vemos vectores que van hacia la zona de subducción, mientras que en esta zona de aquí vemos vemos que estas flechitas se van moviendo hacia el noroeste, ¿cierto? Va haciendo como esta forma, que es lo que hace nuestra capa de arena. Entonces, como bien sabemos, los flujos van en esta dirección, la capa va en esta dirección, y lo podemos observar muy bien en los vectores de desplazamiento de nuestro modelo. Siguiente. Listo. Entonces, la principal limitación que pudimos observar en nuestro modelo fue el contraste de densidad poco aproximado a la realidad. Esto trajo muchas implicaciones en la escala de nuestro modelo. Entonces, aquí quise ponerles una tabla de los resultados de nuestro modelo comparado con modelos, por ejemplo, de Duarte y de diferentes autores que utilizan materiales mucho más sofisticados, materiales que son muy costosos, difíciles de conseguir. Entonces vemos que la diferencia es muchísima en cuanto a la escala del tiempo. A nosotros un segundo nos dio 0.11 millones de años. Entonces a estos autores, miren la diferencia, un segundo representa, estos son 8.300 años. Entonces hay mucha diferencia en esta parte. En cuanto a la longitud también, la escala de longitud a nosotros nos dio 1 centímetro equivale a 328 kilómetros. Entonces miren el promedio de ellos, aproximadamente entre 50 y 80 kilómetros. Y el contraste de densidad fue, como les había mencionado, fue el principal causante de estos valores. Porque ellos utilizan ellos les da 100 kilogramos sobre metro cúbico en promedio, y en realidad el valor de la Tierra son 80 kilogramos por metro cúbico. Entonces ellos se acercan más a la realidad, pero es porque estos autores utilizan materiales con un contraste de densidad muy, muy bajo. Claro, nosotros utilizamos un contraste de densidad muy alto, 1259 kilogramos por metro cúbico, pero es precisamente porque nosotros no tuvimos los implementos adecuados como para que la subducción comenzara de pronto. Estos autores utilizan fuerzas externas, algunos como calentadores, otros como algún empuje. Nosotros simplemente, para poder que nuestro modelo funcionara, necesitábamos un contraste de densidad muy alto. Entonces eso fue la principal implicación del por qué la escala de nuestro modelo no se aproxima mucho a la realidad. Entonces nuestro modelo no es escalable, pero los resultados que obtuvimos fueron muy buenos porque pudimos observar eventos de extensión, acortamiento, pudimos ver cómo rotaba la capa de arena magnética, algo que ocurre en la naturaleza. Pudimos ver también flujos poloidales, toroidales, que son los flujos del manto. Entonces, siguiente. Como futuras investigaciones de este proyecto, tenemos principalmente la idea de disminuir el contraste de densidad entre los materiales que utilizamos en nuestro primer modelo y utilizar materiales que tengan una mayor viscosidad y mayor densidad. Entonces nos gustaría hacer pruebas con lo que sería un jarabe de glucosa, miel, y también incluyendo petróleo y algunas arcillas expansivas. Entonces serían algunas pruebas a futuro que quisiéramos desarrollar.
Para finalizar esta presentación, cabe resaltar y mencionar que nuestro modelo análogo pudo reproducir y analizar y se pudo visualizar a pequeña escala diferentes eventos de subducción. Entonces, la conclusión más importante es que con materiales muy sencillos, económicos y fáciles de conseguir, pudimos no solamente visualizar, sino también calcular algunos parámetros como fueron la extensión, el acortamiento, pudimos ver ejes de rotación, pudimos ver cómo se presentaban los desgarres en el slab, también pudimos observar los diferentes flujos que presenta el manto, como son flujos toroidales y flujos poloidales. Y finalmente, pues el valor de este modelo análogo es que cualquier estudiante en cualquier parte del mundo puede reproducir y puede visualizar los eventos de subducción que se presentaron en este modelo. Entonces, ese es el principal valor de este experimento. Y ya para finalizar, quería darles las gracias por ver este video. Si les gustó este video, pueden darle like y dejarnos en los comentarios sus dudas o inquietudes que tengan sobre esta presentación. También invitarlos y animarlos a que hagan ciencia por sus propias manos con cualquier de los materiales que se mostraron aquí y puedan también disfrutar y generar conocimiento con estos elementos.